¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este miércoles 15 de diciembre, miércoles internacional. Tenemos de la mano de la Deutsche Welle un viaje a la Gran Bretaña para conocer una exposición que seguramente les va a impactar, y también en compañía de la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez vamos a visitar Estados Unidos, China, Rusia, entre otras cosas, ópera, tenemos literatura, tenemos artes plásticas. Qué gusto estar con Rafael García Villegas compartiendo la conducción de esta hora cultural de la televisión mexicana, y también gracias a los compañeros y compañeras allá en cabina, encabezados por el señor Sergio Camú, haciendo posible la transmisión en vivo. Mi querida Laura, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, también la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, un programa muy variado, y vamos a empezar con algo que tiene que ver con nuestro patrimonio. Ya se inauguró ahí en el Museo del Templo Mayor un nuevo espacio donde se exhibe una escultura que en 2019 fue descubierta en la colonia Guerrero. Vamos a ver de qué se trata, porque vale la pena visitar, un pretexto más para recorrer este fascinante espacio en el corazón de la Ciudad de México. Hace 2 años la Ciudad de México nos reveló otro más de sus secretos, otro espejo enterrado. Se encontró fortuitamente con un vestigio de los antiguos mexicas, una escultura de mármol jaspeado que representa al dios de Xochipilli. Con una ceremonia en el vestíbulo del Museo del Templo Mayor, se inauguró la exposición sobre el hallazgo de Xochipilli en el antiguo barrio de Santa María, Acuepopan. Muestra que exhibe al monolito encontrado en el corazón de la Ciudad de México en 2019, relacionado con el patrono de las flores, la música, la poesía, la fertilidad y la aristocracia de los mexicas. Ahora contamos con esta otra hermosa, no demasiado grande, dijo Salvador, versión que presenta en la cabeza una diadema con 4 elementos circulares intercalados, posiblemente chalchihuites, y bandas verticales en la nuca, ojos ovalados con pupilas resaltadas, y una boca que nos deja ver 7 dientes y una serie de líneas onduladas alrededor de ella que significan la flor o la mano. La pieza de Xochipilli se encontró en la calle de Violeta, casi esquina con Galeana, mientras se realizaban obras de sustitución de tuberías de agua potable y drenaje el 17 de julio de 2019. Los detalles de la escultura permiten identificarla como el dios Macuilxochitl Xochipilli, que moraba en el Tamuanchán, lugar de la fertilidad y humedad, y tiene como nombre calendárico 5 Flor. Se trata de un dios joven, también relacionado con el amanecer, y es probable que esta pieza sea un penate, es decir, un elemento que se colocaba en los altares y al que se le presentaban ofrendas y flores. La pieza era de mármol jaspeado. El mármol jaspeado no es una... Se encuentra el lugar en donde posiblemente fue extraído este material. Posteriormente, lo más probable es que se haya traído a un taller lapidario en Xochimilco, en donde fue labrada, y mediante vía de comercio llegó a la parcialidad de Acuepopan. La temporalidad que se está manejando para la pieza es posiblemente del periodo de Axayácal. Estamos hablando que 1467, 1470 después de Cristo. El monolito de Xochipilli formará parte de la colección permanente del Museo del Templo Mayor. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues qué interesante hallazgo. Habrá que en su momento ir a visitarlo, ir a descubrirlo con nuestros propios ojos. Y bueno, vamos con algo de cine. El Festival de Música, Cine de Música, llamado Cínica, está de regreso. Es a partir de mañana hasta el 19 de diciembre. Se van a ofrecer proyecciones tanto en el Faro, Aragón, como en la Cineteca Nacional. Y bueno, hoy en voz de su director, Mario Ortega, vamos a conocer todos los detalles de la programación. Adelante. Este jueves 16 de diciembre arrancan las actividades de la 4ª edición de Cínica, el Festival de Cine de Música de México. Su programación se compone de 7 largometrajes y 5 videoclips.
Para esta ocasión vamos a tener un ciclo dedicado a Jonathan Demme, este director norteamericano, el cual nos trajo películas importantes, sobre todo El silencio de los inocentes. Y precisamente con esta película arrancamos el festival, celebrando sus 30 años de haber sido exhibida, y vamos a tener esta proyección en el Faro Aragón el jueves 16 a las 3 de la tarde. Las películas se dividirán en 2 sedes. En el Faro de Aragón se proyectará el ciclo dedicado a Jonathan Demme, que incluye Stop Making Sense, Neil Young, Heart of Gold y Ricky and the Flash. El sábado vamos a presentar 2 películas. La primera es un documental de Neil Young, ¿no? El cual Jonathan Demme nos vuelve a mostrar a través de su gusto y sus preferencias cómo es el recorrido de este gran músico que sobrevivió a la época de los 60s, los 70s, se mantuvo en los 80s, tuvo una presentación, recuerdo muy bien, en los MTV Music Awards ahí por los 90s con Pearl Jam, y que pues nos pudo, digamos, mantener vigentes sus gustos y preferencias musicales y mantenerse sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? A través de este documental lo vamos a estar presentando el sábado a la 1 de la tarde. Y a las 3 vamos a presentar Ricky and the Flash, esta película donde Meryl Streep pues, hace el papel de una mamá rockera. La otra sede es la Cineteca Nacional. El Festival Cínica se va a apropiar del foro al aire libre. Ahí se proyectará México, capital del punk, sobre la llegada del punk al país. Todos están muriendo aquí, sobre las ultrasónicas. Y Concierto para Necios, un acercamiento tras bambalinas a la producción de música independiente. Nuestra música. Siento que es un momento súper interesante además para México. Podemos generar una industria importante. Todos los espacios tienen un cupo limitado por las circunstancias de la pandemia, así es importante que lleguen temprano para que puedan pues, obtener un lugar y pues no se queden sin ver estas funciones, ¿no? Cabe resaltar que todas las actividades de Cínica, Festival de Cine de Música de México, son de entrada libre. Muy autodidacta. Noticias 22. Es para Julio necios, López. Es para necios, pero está bueno. Es muy interesante, hemos platicado de este binomio cine-música. Después de el cantante de jazz, sería muy difícil entender el cine, su banda sonora, pero también este fenómeno que se da y que se vuelve todo un género cinematográfico, Laura, que está en torno a la música, hacer películas, pues hay grandes títulos que vienen a la mente ahorita que escuchábamos los que se van a proyectar en el Festival Cínica. Hay muchas películas donde la música es la protagonista, mucho más allá de una banda sonora, y se han retomado últimamente a propósito de algunas biopics, algunas biografías de grandes intérpretes, pero es muy rico y muy emocionante de repente toparte con esa música como protagonista y no como un elemento más de la película. Películas sobre música y sobre músicos también, que ha dado lugar a muy diversos festivales y que, bueno, pues sí nos damos cuenta que desde sus inicios, desde que el cine era silente, como que algo le faltaba, y pues había el músico tocando el piano, tocando algún instrumento ahí en vivo, algo que también, por cierto, Rafa, se ha vuelto una práctica contemporánea, un poco vintage, pero ya con una propuesta totalmente actual. Están estas propuestas en los autocinemas donde están los cantantes de ópera, inclusive no solo ya bandas sonoras o el pianista, acompañando la acción de lo que se refleja en la pantalla. Entonces, la oferta es muy amplia, es muy variada, y hay otras piezas musicales que trascienden a la película misma y que se vuelven parte del imaginario colectivo y que ya las estamos escuchando después en salas de conciertos. Un binomio que, bueno, podríamos hablar horas del mismo, Laura. Efectivamente, y bueno, pues hay muchos ejemplos al respecto. ¿Y qué te parece si ahora nos vamos cambiando de tema, a platicar? Bueno, también hay música, está involucrada la música de Georgina Derbez, la poesía de Aurelia Cortés y los dibujos de Sandra Pani, que convergen en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana para establecer un diálogo sobre la acción de habitar el cuerpo. Esta experiencia se llama Expandable Self. ¿Cómo responder a las preguntas esenciales de quién soy y qué hago en este mundo? La artista plástica Sandra Pani continúa con esta exploración a través del cuerpo, materia prima que se encarna en las piezas que presenta en la exposición Expandable Self. Es toda una reflexión en torno a habitar el cuerpo, ¿no? Habitar mi cuerpo,
habitar mis cuerpos, porque bueno, somos muchos cuerpos al mismo tiempo, ¿no? Y es como una nueva manera de estar, ¿no? Es un viaje psíquico muy profundo. Sigo en mi búsqueda de identidad, sigo en mi búsqueda de lugar en el mundo y mi búsqueda de lugar dentro de mi propio cuerpo, ¿no? Habitar el cuerpo de manera consciente, dotarlo de la potencia vital, es otra de las ideas que inspiran las 12 piezas y las cuales incluyen 12 velos que ondean dotando de una nueva dimensión a los lienzos. Es como si de repente, cuando se juntan estas dos imágenes, es como si hubiera una especie como de fenómeno de encarnación, ¿no? Como si pudieras ver este espectro, esta especie como de espíritu que se conecta con las otras imágenes. Aquí es en plomo, hay dibujos hechos en plomo, plomos calados, hay radiografías, y hay también unos dibujos hechos calados en pieles de cabra. Entonces es muy curioso cómo, bueno, cada vez que llego a la celda y que esto está dando la vuelta, se frena en un espacio, sobre una obra diferente y crea un efecto diferente. Con un total de 64 piezas, la muestra integra la música y la poesía de dos creadoras en un diálogo artístico, encuentro de la subjetividad y entrecruzamiento de lenguajes. Se me ocurrió invitar otra vez a Georgina Derbez. No es la tercera vez que colaboramos juntas, esta fantástica compositora de música contemporánea. Y también invité a Aurelia Cortés Peirón, ¿no? Ella es una poeta muy joven que yo conocí hace tiempo y me acerqué a su trabajo. Las invité a colaborar para que hiciéramos este proyecto, pero fue una experiencia fue un acompañamiento tan interesante, ¿no? Porque no es que yo tomé unas obras, es como si todas hicimos las obras al mismo tiempo. Las piezas fueron creadas desde 2020 y se exhiben en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Noticias 22, Víctor Gaspar. El estado de Guerrero y la Ciudad de México están muy muy cerca porque del 17 al 19 de diciembre se va a llevar a cabo Guerrero en Los Pinos. Es una iniciativa que busca difundir y promover las tradiciones y la multiculturalidad de las 7 regiones de ese estado. Empieza a las 11:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí el público va a poder encontrar diversas propuestas como, por ejemplo, venta de arte popular, una muestra gastronómica con 3 cocineras tradicionales, además de conciertos y presentaciones de danza. Esta es una de las acciones con las que la Secretaría de Cultura Federal contribuye al plan de apoyo a Guerrero que propuso, recordarán, el presidente de México en octubre pasado. Mañana les vamos a tener más detalles, vamos a tener una entrevista para ampliar completamente esta información. Nos vamos a la pausa. Y nos vamos a recorrer el mundo y les traemos la historia de un artista que aprendió a dibujar y a pintar desde niño, pero en circunstancias muy difíciles, como refugiado de la guerra de Kosovo. Este niño, Petrit Jalila, se hizo mayor y ahora presenta su trabajo en la Galería de Arte Tate de St. Ives en Cornwall, Reino Unido, con la exposición Very Volcanic Over the Green Feather. La historia en detalle la tiene nuestra compañera María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Cuéntanos, María Luz, ¿cómo estás? ¿En qué consiste esta instalación? Hola, ¿qué tal, queridos amigos y televidentes de Canal 22? Un gusto saludarles. Cuando Petrit Jalila tenía 12 años, estalló la guerra en su lugar de origen, Kosovo, y se convirtió en un refugiado de los Balcanes. Su antídoto al horror y al trauma de la guerra vivida fue pintar y llenar de color y vida un folio en blanco. Ahora este artista acaba de estrenar su primera exposición individual a gran escala en la Galería Tate de Cornualles, en Reino Unido, donde muestra los dibujos que realizó de niño hace 20 años. Con sus colores vibrantes, paisajes mágicos y pájaros tropicales, Jalila nos transporta al mundo de fantasía de un niño, pero también vemos entre ellas imágenes sombrías de la guerra. Momentos que el propio artista presenció cuando tenía 13 años y que dibujó concretamente cuando era un niño en un campo de refugiados de Albania en el 99. María Luz, cuéntanos la anécdota detrás de los dibujos de este artista con Kofi Annan y la razón de esta instalación.
Cuando Jalila vivía en el campo de refugiados, un psicólogo italiano animó a los niños a dibujar lo que habían vivido. Eso cambió su vida. En solo 2 semanas hizo 38 dibujos. 2 de ellos se utilizaron después como prueba de los crímenes de guerra ante el Tribunal de La Haya. Y uno de ellos, que representaba las atrocidades bélicas cometidas por el ejército yugoslavo, despertó el interés del entonces exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de visita en el campo de refugiados. Al verlo, tanto los periodistas, los cooperantes como Kofi Annan detectaron un testimonio claro de guerra. Desde entonces, Jalila no había vuelto a revisar estos dibujos de su dura infancia, pero para esta exposición llegó el momento. Con su equipo, el verano pasado, transfirió los dibujos individuales a un fieltro grueso, utilizando sus bocetos bidimensionales y un modelo a escala como plantilla, creó una instalación tridimensional para recorrerla. El gran tamaño de los dibujos permite a los visitantes adoptar una perspectiva infantil desde abajo. Esta exposición sobre sus experiencias en la guerra estará abierta hasta el próximo 16 de enero. Una historia fascinante, María Luz. ¿Qué más destacarías de la trayectoria del artista? Han pasado 20 años desde las experiencias de Jalila como refugiado en la antigua Yugoslavia, y un año después del final de la guerra entre Kosovo y Serbia, su familia regresó a Kosovo y Jalila recibió una beca para asistir a la Academia de Bellas Artes de Milán gracias a la acogida de este psicólogo que lo motivó a pintar, Giacomo Angelo Poli. Ahora es un artista radicado en Berlín con importantes encargos internacionales, como esta instalación en el Palacio de Cristal de Madrid para el Museo Reina Sofía. Sus Flores y Pájaros, una obra conjunta con su esposo Álvaro Urbano, llevaron color y esperanza a España tras el duro confinamiento de la primavera de 2020 por la pandemia. Por muy diferentes que fueran sus obras anteriores, como las de la Bienal de Berlín, la de Venecia o las presentadas en el New Museum de Nueva York, todas tienen algo en común, ya sean esculturas, videos o dibujos. Siempre revelan la visión esperanzadora de Jalila para sobrevolar como un pájaro ese mundo gris y a veces en llamas. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. Muchas gracias, mi querida María Luz, un fuerte abrazo y ya lo decía yo, una historia fascinante y también un ejemplo que debe quedar de marca, de huella en la historia para las futuras generaciones y también una reflexión en torno a los horrores de la guerra, donde los niños son muchas veces las víctimas y no todos pueden contar una historia como la de Jalila. Gracias, María Luz. ¿Cómo ves, Laura? Una cuestión verdaderamente que eriza la piel. Sí, efectivamente, Rafa, y fíjate que ahora que comentaban acerca de esta posibilidad de expresarse por medio del arte de los niños y que además pues es un documento que se vuelve histórico, periodístico también en su momento, porque pues los niños reflejan lo que están viviendo. Es una idea que ha sido retomada por la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, en diversas partes, en Colombia, en la selva de Darién con los migrantes, y en otras partes del mundo, en Siria, por ejemplo, también ahí ha acudido la ONU para decirles a los niños, imaginemos un mundo sin guerra. ¿Cómo sería un mundo sin guerra? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, la contribución de los niños está también pues en lo literario, en lo escrito. ¿Cuántos autores no iniciaron su vida literaria escribiendo sobre lo que veían en su infancia, que muchas veces era muy doloroso? Uno de los grandes ejemplos es el muy famoso diario de Ana Frank. Y bueno, pues este es una manera de documentar, de expresar y también quizá de aliviar un poco el dolor que sufren millones de niños en el mundo expuestos a la guerra y a la violencia. Y sabes también, Laura, ahorita que comentas el diario de Ana Frank, me viene a la mente Vladislav Spilman, este hombre, este pianista que relata en primera persona, él estuvo encerrado en el gueto de Varsovia, de origen polaco, judío de origen polaco, relata sus memorias, las escribe, era además de escritor pianista,
y después esta novela se traduce a más de 32 idiomas y Roman Polanski la lleva a la pantalla grande con Adrian Brody en el año 2002, si no me equivoco. Lamentablemente Spielman muere 2 años antes de que se terminara la película, pero es un homenaje no solo a esta memoria, sino a todas estas personas, a todas estas víctimas que de alguna u otra manera, a pesar de haber estado viviendo la adversidad, se sobreponen y lo hacen con el arte en la mano. Es verdaderamente historias y ejemplos que, yo lo decía hace ratito, nos erizan la piel, pero también nos emocionan y nos llevan a una profunda reflexión. Lo que refieres que hace la UNICEF no es de a gratis y tiende, o debería tener un profundo impacto, no solo en las infancias, sino también en los gobernantes que tienen en las manos el destino del mundo. Efectivamente, así es. La capacidad del arte de transmitir, quizá de curar, quizá de ser un bálsamo, una vía de expresión. Y bueno, vamos a hablar de otro tipo de conversaciones. En el último encuentro de las conversaciones transatlánticas, diálogos literarios entre México y España, Irene Vallejo y Pablo Boullosa explicaron para qué sirven los libros clásicos. Ahí también está para qué sirve el arte en general, en este caso los que tenemos dentro de un canon, y por qué la escritura o la lectura se ha vuelto una herramienta indispensable para el pensamiento humano. Vamos con más información. La Casa de México en España organizó durante 2021 una serie de 10 encuentros titulado Conversaciones Transatlánticas, diálogos literarios entre México y España, entre un escritor español y uno mexicano, que hoy llegó a su fin con la participación de Irene Vallejo y Pablo Boullosa en el encuentro titulado El legado de los clásicos. Irene Vallejo destacó el valor de los libros como salvaguarda de la memoria. Antes de la invención de la escritura y los libros, todo el conocimiento se guardaba, se conservaba en la memoria, y la memoria humana es limitada, incluso la memoria mejor entrenada. Hay una frase de Plinio que a mí me gusta mucho y la encontramos en los libros y libreros de la antigüedad de Alfonso Reyes, evocada. Decía Plinio: a no ser por los libros, la cultura humana sería tan efímera como lo es el hombre. Nos permite literalmente ver nuestros pensamientos. Y entonces la escritura se ha vuelto un gran auxiliar para pensar. Hay muchas cosas que no se pueden hacer si uno no las apunta. Decía Richard Feynman que muchas veces pensaba la gente que él tenía sus ideas en la cabeza y luego iba y las apuntaba. Decía, no, mis ideas son los apuntes mismos. Moderado por Ricardo Cayuela desde Madrid, los escritores rememoraron a los clásicos como Heródoto y Tucídides. De igual modo, destacaron el papel de la lectura y la escritura y reflexionaron sobre los nuevos entornos tecnológicos. La verdad es que también el Internet es una fuente de distracción tremenda y yo creo que sí estamos viviendo una crisis de atención y también, como lo muestran algunos números y algunos estudios, pues una crisis de la propia valoración personal. Estamos, los seres humanos, pues evolucionamos en grupos pequeños y lo normal es tener un cierto número de amistades y de repente enfrentarte a la opinión de miles de personas que pueden pues crucificarte en las redes sociales o lo que sea, pues también crea muchos problemas. Creo que son la herramienta que mejor sirve para plasmar, para expresar, para comunicar precisamente esa complejidad frente a las pantallas que sufren de ciertas propensiones, ciertos peligros inquietantes, pues la tendencia al eslogan, al resumen, a la simplificación, incluso a la infantilización, los caracteres contados, la falta de profundidad o la imposibilidad de expresar y ahondar las ideas con la lucidez que merecen. La charla El legado de los clásicos está disponible para su consulta en el perfil de Facebook de la Casa de México en España. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y continuamos con temas literarios porque el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada se le ha concedido a Yaroslavi Bañuelos, autora baja californiana que ha fusionado la psicología con su pasión por la literatura y así hablar de algunos pasajes de la vida desde atmósferas y situaciones distintas. Los invitamos a conocer la obra ganadora. Me parece que parte de la magia o el conjuro de la poesía es eso, visibilizar muchas de las cosas que están ocultas y nombrarlas para que existan, ¿no? Y dice el psicoanálisis que parte de esa supuesta cura es decir lo no dicho y creo que la poesía nos ayuda a eso, a nombrar lo que no se ha dicho. Yaroslavi Bañuelos se une a poetas como Fabio Moravito, Alberto Blanco, David Huerta, Carmen Leñero y Teddy López Mills, entre otros, que han ganado el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. El jurado, integrado por Beatriz Pérez Pereda, Carlos Humberto López Barrios y Cristian Peña Rosales, encontró en la poesía de Yaroslavi una voz auténtica e intensa, un universo cotidiano y entrañable que se concentra y se expande en cada poema. Me sentí muy feliz, muy emocionada, pero también me parecía una noticia increíble, sobre todo porque considero que es un honor muy grande estar en esa lista de los escritores y escritoras que han recibido el premio, que me parecen poetas muy brillantes. Yaroslavi Bañuelos vive en La Paz, Baja California. Admira la obra de Alejandra Pizarni y Wisława Szymborska, entre otros autores. Estudió psicología, pero su pasión por la literatura ha hecho dedicarle no solo tiempo, sino combinar ambas disciplinas. En Inventario de las Cosas Perdidas, poemario por el que ganó, nos cuenta con honestidad pasajes de la vida cotidiana, nos habla de mujeres olvidadas y nos comparte algunas confesiones personales. Es un libro que está dividido en 3 apartados, entonces yo creo que también tiene atmósferas muy distintas, pero que se encuentran porque siento que están surcadas, que están atravesadas por emociones o estados emocionales como la ansiedad, la angustia del mundo, la tristeza, la depresión. Y me pareció que era importante hablar de lo íntimo, pero también ir más allá, o sea, ir desde lo íntimo a lo social y desde el lado más emocional hasta incluso lo político. Y creo que parte de mi trabajo se ha nutrido de eso, de escuchar historias y es lo que trato de hacer, contar las historias que me llegan y mis propias historias también por medio de los poemas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, se han preguntado ustedes cómo pasa a la historia un determinado momento, una época, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, ¿cómo se leerá en un futuro? Bueno, pues para conversar acerca de ello, Kimberly Armengol hoy recibe al escritor y divulgador de la historia Alejandro Rosas en Debate 22. No se lo pierdan, va a estar buena esta charla, 9 p.m, terminando este espacio informativo. Regresamos en un instante. Bueno, pues ahora vamos con algo de literatura. Abril Rojo se vuelve a presentar, se reedita una novela de Santiago Roncaliolo, ahora bajo el sello de Seix Barral. Es un trabajo que en el 2006 recibió el premio Alfaguara de novela y que nos acerca a un periodo muy sangriento, aterrador en la historia del Perú. Pues es un libro muy recomendable. Policíaco a quienes les gusta este género y si no le tienen miedo a los crímenes espeluznantes, bueno, pues es para ustedes esta novela. Vamos a escuchar un poquito más. El dogmatismo y la corrupción que se vive en Perú y en muchos países de América Latina forman parte de la novela Abril Rojo de Santiago Roncagliolo. Es una novela sobre los lados oscuros del Estado. Y eso incluye la corrupción. Pero ante todo, para mí, es una novela que tiene que ver con
y que habla de lo difícil que es, un tema que me obsesiona a lo largo de mucho trabajo, lo difícil que es distinguir el bien y el mal, distinguir cuando sabes que siempre creemos que los nuestros son los buenos, ¿no? Y es una novela sobre sectas. Abril Rojo, ahora bajo el sello de Six Barral, nos presenta al fiscal Chacaltana, quien empieza a descubrir crímenes atroces que coinciden con los días de la Semana Santa. Motivado por el hecho de querer cerrar el expediente y no tanto hacer justicia, va descubriendo un país violento, corrupto y desigual. Esta es una historia sobre la ambigüedad moral, sobre lo difícil que es distinguir en una guerra entre extremos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuando frecuentemente están haciendo lo mismo ambos extremos. Para esta reedición, Santiago Roncagliolo cambió un diálogo e hizo ajustes en los capítulos para darle más suspenso a la narración. Sin embargo, el tema sigue tan vigente como hace 15 años. La novela está ambientada en un enfrentamiento entre, digamos, el fujimorismo y Sendero Luminoso. Y hoy los principales líderes políticos son un partido donde hay simpatizantes de Sendero Luminoso por primera vez y su principal rival es la hija de Fujimori. Entonces es como si no hubiésemos... ya no nos matamos, lo cual es un paso adelante, o ya no hay unos niveles de violencia como esos que causaron 70.000 muertes y desapariciones, pero el problema es como si siguiese siendo el mismo. Pero más que nunca es claro ahora en el Perú que si hay que depender de uno u otro extremo, lo que vamos a tener es un Estado fallido. Es un Estado donde la mitad de la clase política y la mitad del país dedica todo su tiempo a destruir a la otra mitad. Y ninguna de las dos es capaz de forjar un proyecto común, un proyecto en el que vivamos todos. Así que, de hecho, soy más pesimista hoy de lo que he sido en 20 años sobre el Perú y la posibilidad de que esta clase política trabaje para los ciudadanos, sino para sus intereses, frecuentemente oscuros en todos los extremos. Noticias 22, Alberto Aranda. En otro registro literario, Rodrigo Parrini se ha dado la tarea de plasmar el trabajo que realizan las compañías Teatro Línea de Sombra y Teatro Ojo en una nueva publicación. A través de sus páginas podemos conocer cómo cada una de esas agrupaciones lleva a cabo el proceso creativo de sus montajes. A partir del proceso creativo que realizan las compañías Teatro Línea de Sombra y Teatro Ojo para generar sus propuestas escénicas, es que Rodrigo Parrini realizó el libro Teatro y Convulsión, Teatro de los Desiertos y Etnografías Forenses. Efectivamente retoma el trabajo de estas dos compañías que, bueno, son dos de los colectivos más importantes de teatro en México, bueno, el México contemporáneo. Y está pensado como una exploración antropológica de sus piezas y de su trabajo, no solo de las obras, sino que también de su trabajo escénico y de trabajo de investigación. Es como un acompañamiento a las formas de creación y también a los problemas, que es quizás a mí lo que más me interesó en este libro, a la forma en la que estos dos colectivos tocan y se aproximan a problemas contemporáneos en México, como la violencia, el trabajo, ciertos lugares abandonados, etc. Ambas compañías realizan una investigación y generan archivos de los cuales saldrán sus obras. Esto es lo que le interesa analizar a Parrini. De manera particular, se centra en dos piezas, Canto de Paloma y Baños Roma. Aunque son bastante distintas entre sí, quizás lo que hay es, digamos, ambas trabajan un teatro ya no representacional, ni un teatro realista, ni intentan generar historias verídicas, sino que creo que hacen como montajes a partir. Lo interesante es que de todas maneras no son creaciones como en el vacío, sino que tienen un asentamiento histórico, geográfico, espacial, político, afectivo, corporal, incluso diría yo, singular. A partir de eso realizan procesos de creación en los que, digamos, aquello que han investigado como que entrara como en un campo de resonancias donde los objetos, las historias, las voces rebotan unas con otras. En el libro no van a encontrar
crítica teatral, porque yo no me dedico a eso, tampoco me interesa hacerlo, la verdad. Van a encontrar más bien como una aproximación conceptual y estética, diría yo, al trabajo de ambas compañías. Van a también encontrar un libro objeto. Noticias 22, Alberto Aranda. Oigan, esto está sumamente recomendable. Fíjense que, Gerardo Kleinburg se ha dedicado a divulgar la ópera en sus más diversas formas y formatos, a distancia, presencial, y en los últimos tiempos, en el último año más o menos, reunió algunas de las voces más destacadas de este ámbito con el fin de que los melómanos puedan acercarse a este género musical de una manera muy amable, muy agradable, y conocer de viva voz los retos que conlleva. Todas estas charlas se condensan en Hablemos de Ópera, el libro, que es un trabajo que aparece bajo el sello de Turner Música. Vamos a conocer más. Con la llegada de la pandemia, el promotor musical Gerardo Kleinburg emprendió un proyecto titulado Hablemos de Ópera, una plataforma digital en la que conversó con los protagonistas de este género artístico para compartir no solo sus conocimientos, también para hacer un retrato íntimo de músicos, cantantes y dramaturgos. Este libro no se explica sin la pandemia, no se explica sin el encierro que causó, no se explica sin el paradójico silencio que produjo en un género que vive de la voz. Nos obligó a todos a tratar de tomar la voz de la ópera en algún sentido. Y Hablemos de Ópera arrancó de esa manera, al menos Hablemos de Ópera en su variante, en su perspectiva digital. Nuestro proyecto es una plataforma, un proyecto de difusión, de divulgación de la ópera, en el que hemos dado casi 150 charlas gratuitas, abiertas, conferencias, en nuestra página de Facebook. De esa serie de entrevistas se derivó el libro que lleva el mismo título del proyecto, Hablemos de Ópera, que contiene conversaciones con Plácido Domingo, Francisco Araiza, Ramón Vargas, Javier Camarena, Joan Mataboch, Jorge Volpi, Margo Glantz, Juan Villoro, Enrique Dimec, Artur Chacón Cruz y Marcelo Lombardero. Fue tener a todas estas figuras hiperocupadas que se la pasaban en un avión de un lugar a otro día tras día, encerrados en su casa como nosotros. De alguna manera, la pandemia, el confinamiento, en todos los ámbitos, nos volvió mucho más iguales, mucho más semejantes, prójimos y próximos de lo que imaginábamos. Y en ese momento no era hablar con estas grandes figuras, con una María Catzaraba, grandísima soprano mexicano, Rebeca Olvera, gran cantante mexicana también. Era hablar con personas encerradas, parcialmente incomunicadas, preocupadas, asustadas, desconcertadas, como nosotros. Como consecuencia de la pandemia y por virtud de los medios digitales, de los medios electrónicos, cerca, accesibles. Y entonces sucedió algo que es lo que me parece más interesante de este libro. Algo que las personas que amablemente siguen mis cursos, mis conferencias, mis charlas, saben que intento hacer. Podemos hablar de Mozart o de Bach o de Beethoven o de Mahler o de Tchaikovsky o de quienes ustedes quieran. Y mi esfuerzo es siempre mostrar y demostrar que estos personajes son personas como nosotros, con una capacidad y con una genialidad desmesurada, pero que entenderlos como personas, entender sus inquietudes, entender sus limitaciones, sus miedos, sus alegrías, sus características, sus filias, sus fobias, sus hobbies, lo que quieran, nos permite entender mucho mejor lo que hacen. Y eso es lo que sucedió con estas conversaciones. Es una manera también de regalar ópera, pero sobre todo, como decíamos, de regalarle, de hacerle llegar a la gente una pequeña ventana para asomarse a la vida, a la intimidad, a la personalidad de estos grandes artistas a los que tanto admiramos y que hacen posible este género maravilloso y este espectáculo absolutamente sin igual.
Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues corran por esta publicación, hablemos de ópera, el libro, y vamos a la pausa. Regresamos con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez y su visión global. Ya la semana pasada comenzamos con la reflexión en torno a la democracia, este término que acuñaron los griegos y que después ha evolucionado junto con el hombre, y está la participativa, la directa, la liberal, la de relaciones horizontales, la socialdemocracia. ¿Qué es y para quién es la democracia? Estados Unidos hizo una reunión con países demócratas tratando de tomar un sendero, un camino, y China, que no fue, dijo, yo voy a hacer la mía con Rusia, ¿por qué no? De esto nos platica esta noche Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues buenas noches, y sí, vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. Rafa hace una serie de apuntalamientos en relación a estas relaciones que convergen entre los estados que compiten por los mercados, pero también por esta hegemonía a nivel mundial. Efectivamente, hace 5 días pudimos saber que pasó la Cumbre de las Democracias convocada por Joe Biden en medio de una polémica tremenda. Primero, por aquel golpe que se intentó dar por parte de los partidarios de Donald Trump y que casi toman el Congreso, en esa imagen que le dio la vuelta al mundo y que fue muy negativa, mostró las fisuras de la democracia estadounidense. Y bueno, con ese entorno, hace esta videoconferencia con 110 estados que Estados Unidos considera que son de gobiernos democráticos. Bien sabemos que sacó a muchos estados de esta lista, pero por supuesto de los grandes jugadores del escenario internacional, saca precisamente a China y a Rusia. ¿Qué pasó en esa cumbre de las democracias? Hay un gran suspenso en torno a esta porque no fue muy concluyente. Dejó abierta la puerta Joe Biden para una reunión presencial el próximo año, donde se puedan obtener los resultados como consecuencia de estos 2 días de reunión. Sin embargo, sí hubieron temas importantes que se tocaron en la reunión, como el uso de las herramientas tecnológicas para propiciar discursos que fomenten la democracia, pero que también denuncien las violaciones a derechos humanos, particularmente de aquellos regímenes populistas o de corte autocrático. Ha prometido solicitar al Congreso una bolsa de más de $420 millones para reforzar a los medios de comunicación en el extranjero, así como activistas de derechos humanos, para que sigan haciendo su función de visibilizar las violaciones a los derechos humanos. Así es que hubieron cosas importantes porque coincide el discurso de Joe Biden con el discurso de Antonio Guterres, precisamente en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en días pasados, en que él decía, Antonio Guterres, que la tecnología tiene que fomentar la protección a los derechos humanos. Así es que 2 líderes mundiales coinciden con ese tema. En este día, precisamente, se reunieron en un escenario virtual Xi Jinping con Vladimir Putin. Hay que decirlos, China y Rusia no son precisamente los grandes amigos o aliados. También tienen una relación bastante tensa con la propia geopolítica y la competencia que tienen por ocupar ciertos mercados, particularmente en Asia. Sin embargo, tienen una relación que puede fomentarse hacia hacer algo todavía mucho más eficiente si consideramos que durante la pandemia no hubieron tantas críticas ni de uno ni de otro respecto al manejo de la pandemia. Esto permitió que el mercado entre estos 2 estados creciera en los últimos 9 meses por más de $100 millones. Es decir, hay una dinámica comercial muy interesante entre Rusia y China. También lo que busca Vladimir Putin es también tener el respaldo de la propia China para impedir que la OTAN se acerque demasiado a su territorio. Esto con motivo del diferendo que se está teniendo en la actualidad en relación a las insinuaciones que se han dado por parte de Occidente respecto a la influencia rusa en Ucrania. Ucrania sigue siendo un foco rojo que la OTAN también tiene en la mira, pero que ahora Rusia busca
el discurso de Xi Jinping como un aliado en caso de que la OTAN se acerque demasiado hacia Ucrania. También hay algo de fondo y nuevamente el tema del uso de la tecnología. Recordemos que uno de los aliados importantes con Estados Unidos en contra también de China ha sido Canadá, pero también el Reino Unido y por supuesto que Australia. Estos estados aparecen en el escenario nuevamente tanto en la Cumbre de las Democracias como en este día, porque se espera un boicot por parte de estos estados en las próximas Olimpiadas de Invierno, el 4 de febrero, en China. Esto es importante, irán los atletas o los competidores, pero no habrá ninguna representación de estos gobiernos. Uno de los motivos por los cuales Canadá se une a este boicot en las Olimpiadas de Invierno tiene que ver precisamente con que hace 2 años, recordaremos, que China hizo la detención de un avión donde se trasladaba la hija, que además es la directora de las finanzas de esta empresa china Huawei. La detuvieron en Canadá y todo por este escándalo de ciberespionaje en materia de tecnología y de patentes. Así es que hay temas de fondo muy importantes que no podemos perder de vista. No solamente es el tema de las relaciones comerciales, sino por supuesto también el tema geopolítico para apoderarse de mayor capacidad e influencia en términos comerciales, pero también en términos militares en ciertas regiones que le interesan a China. Canadá, junto con otros estados, miembros de la Unión Europea y por supuesto Estados Unidos, también quieren llevar a cabo este boicot en contra de China y las Olimpiadas de Invierno con motivo de la presunción de la comisión de actos de genocidio o hechos de genocidio al noroeste de China en contra de minorías de origen musulmán, hechos que niega precisamente China, hablando más bien de que se trata de temas de reeducación para evitar extremismos violentos en aquella región. Pero cada parte hace una interpretación y así el mundo con estas complejidades. Así el mundo en visión global. Compleja la situación en este ajedrez de naciones, mi querida Iliana. No sé si hay reminiscencias de los años 80 del siglo pasado o del siglo XVII, cuando estaba la dinastía Ming en pleno esplendor. Veremos qué pasa. Nada más atención, hay un mexicano que va a participar en las Olimpiadas de Invierno de China en patinaje. Nada más lo dejamos en la reflexión. Muchísimas gracias, Iliana. Nos vemos el próximo año. Un fuerte abrazo y celebramos tu presencia en Noticias 22. Y nos vamos, Laura, celebrando los 85 años del gran Eddie Palmieri, una de las figuras más importantes, no solo de la salsa y de la música hispana en general, sino también del jazz. De los 14 Grammys a los que ha sido nominado, se ha llevado 8 y así suena todavía a sus 85 años el gran Eddie Palmieri. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches.